Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Gracias a Dios porque podemos estar en esta escuela dominical. Yo sé que están ya reunidos en sus casas, tal vez en la sala, y están ya todos juntos. Y es hermoso empezar este servicio dándole gracias a Dios por esta semana que nos cuidó, nos ayudó en todo, fue con nosotros y pues es motivo de agradecerle. Así que le invito que oremos a Dios y demos gracias por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Delante de tu presencia, Señor, nos acercamos con gozo, con alegría. Damos gracias por esta semana que tú nos has cuidado, que has sido con nosotros en todo lo que hemos realizado. Gracias porque has sustentado nuestra vida. Gracias porque no ha faltado el pan de cada día en nuestras mesas. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por los niños, por los adolescentes, los jóvenes, mis hermanas y mis hermanos que andan en sus trabajos también. Muchas gracias por la vida de ellos. Disponemos, Señor, este tiempo para alabarte, pero también, Señor, para aprender de tu palabra. Que nuestros oídos estén abiertos, nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para escuchar tu voz esta mañana. Gracias, Señor, en Cristo te lo pedimos. Amén. Dice el Salmo 84, un salmo muy conocido. De hecho, yo creo que el tiempo que lo recitamos en la iglesia, que lo leemos en la iglesia, ya lo hemos aprendido hasta de memoria. Pero también podemos ver aquí mucha enseñanza para nuestra vida. Dice la palabra del Señor de esta manera: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Qué hermoso es este salmo y qué enseñanza nos da del deseo del corazón del salmista de estar en la casa de Jehová. Que este deseo perdure en nuestro corazón, de llegar a la casa de Dios, de estar en la casa de Dios, de llegar al santuario con gozo, con alegría, con cántico, con reverencia. Y les digo esto porque yo no quiero que usted se acomode en su casa y en su sala, frente a su televisor tal vez, o frente a su laptop, o donde usted esté viendo esta transmisión. Yo no quiero que usted se acomode ahí, sino que usted sienta ese deseo de estar en la casa de Dios, regresar a la casa de Dios, que sea nuestro anhelo, que sea algo que en nuestro corazón esté latente, porque muchas veces podemos decir, ay, aquí estoy muy a gusto, ay, aquí no tengo que arreglarme, así como estoy, puedo estar, pero no es la idea. Lo estamos haciendo por necesidad, pero el deseo de nuestro corazón es estar en la casa de Dios. Y el salmista dice en su palabra: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Que ese sea nuestro deseo siempre. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor. Y voy a dejar el lugar a Esteban y a Carla, quien trae unas alabanzas para el Señor. Acompáñenos y cante también. Haga el devocional completo junto con nuestros hermanos, quienes nos van a dirigir. Amén. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Ya se están oyendo rumores que supuestamente se va a empezar a abrir el estado. No sé, a lo mejor se aproxima el día en que podamos vernos en la iglesia y estar juntos otra vez. En esta mañana queremos adorar al Señor con dos cantos.
Uno va a ser Nombre no hay y el otro es Celebraré tu amor. Espero que se gocen. Incomparable, inigualable es tu amor. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor. Estás conmigo, no me puedo escapar. Aunque lo intenté, tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, Celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia merecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia merecida, celebraré tu amor. Amén. Así también vamos a seguir con Nombre no hay. Nombre sobre todo nombre, llena
hermanos, en esta mañana, y sí le dejo lugar a quien corresponde esta mañana, hermano Ángel y Aremi. Dios les bendiga, hermanos. Nos seguimos gozando en esta mañana. Vamos a entonar unos cantos de alabanza y ya contamos los días, ¿verdad?, en los que nos vamos a volver a reunir todos juntos. Mientras eso sucede, vamos a hacerlo por estos medios y a seguirnos gozando, ¿verdad? No dejando de conectarnos, ¿verdad? Dice por ahí una frase. Entonamos estos cantos, hermanos. Esperamos que se sigan gozando. Gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y de noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza, los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y de noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo en las estrellas, portador de tu gloria seré, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo en las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y de noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y de noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te
hermanos, y los dejamos con el pastor, hermanos. Que Dios los bendiga y síganse gozando y nos vemos pronto en la iglesia. Amén. Dios me los bendiga a todos. Gracias, hermanos Esteban y Carla y mi hermano Ángel, hermana Revi, por estas alabanzas que traen al Señor. Nos hemos gozado. Dios bendiga a todos los que nos están sintonizando esta mañana. No se nos vayan, sigue la lección y es una lección muy importante. Estamos en la serie que tiene que ver con la iglesia frente a los desafíos de la fe, movimientos que de una u otra forma atentan contra la sana doctrina, la cuestionan o la atacan y critican, menoscaban. Y esta mañana vamos a abordar un tema que se trata sobre el neopentecostalismo. Iniciamos leyendo la lectura bíblica y haciendo una oración. La lectura bíblica está en 1 Corintios, capítulo 14, versículos 26 y 40. Dice de la siguiente manera: ¿qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Y el 40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Padre, en esta mañana nos ponemos una vez más delante de ti y ponemos esta lección también, Señor, en tus manos, para que le hagas una bendición para todos mis hermanos que están sintonizando y que están conectados en esta hora en la iglesia. Te pido bendición para cada familia, Señor, los adolescentes, los niños, los papás y los jóvenes que están ahí conectados en la pantalla, dispuestos a aprender esta mañana estos conceptos importantes y que también hacen falta, que son necesarios para nosotros. Háblanos y bendícenos, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bien, el neopentecostalismo. El prefijo neo, que significa nuevo, y entonces cuando se le pega a una palabra, en este caso neopentecostalismo, regularmente significa una segunda versión o significa algo renovado de algo. Por ejemplo, existe la palabra neologismo, que quiere decir una nueva palabra, un nuevo logos. Y en este caso es una nueva versión del pentecostalismo. Regularmente se hace esa diferencia porque la versión actual ya dista mucho, tiene diferencias con la versión original. El texto que leíamos, el 1 Corintios 14, 26, nomás quiero que lo vean ustedes ahí y noten esto. Este versículo es una descripción de uno de los cultos en la época del apóstol Pablo, un culto en la iglesia de Corinto. Dice: cuando os reunís, cuando se reúnen como iglesia, cada uno de vosotros, y luego, ¿qué habían esos cultos de aquella época? Pues tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, o sea, el don de lenguas, tiene revelación, o sea, un don de revelación de palabra, de ciencia o de fe o de profecía, tiene interpretación de las lenguas. Dice, pues hágase todo para edificación. La idea del culto es para adorar a Dios y es para edificar a la iglesia. Y luego el versículo 40 sienta el principio de todos los cultos, de todas las actividades que tenemos que hacer en la iglesia, y es: hágase todo decentemente y con orden. Ese es los dos pautas o tres pautas, podríamos decir. La primera es que sea para edificación, la segunda es que sea decentemente y la tercera es con orden. Entonces, esos son los parámetros de la Biblia para los cultos de la iglesia. Ahora, hablemos del neopentecostalismo. La verdad central del expositor dice: la manifestación del Espíritu Santo son experiencias sobrenaturales, únicas y muy especiales, que bendicen la vida del creyente. Estas
deben procurarse siempre dentro de un marco bíblico. ¿Cuál es el marco bíblico? Para edificación, decentemente, con orden. Para hablar del neopentecostalismo, siempre es bueno hablar primero del pentecostalismo. El pentecostalismo es ese movimiento evangélico que inició en el año 1901 con la experiencia moderna de hablar en otras lenguas que sucedió en Topeka, Kansas, y luego se fue esparciendo a otros lugares. De Kansas pasó a Houston, el líder del movimiento, Carlos Parham. En Houston abrió otra escuela como la que tenía en Kansas, donde tuvieron la experiencia, y la primera persona, la señora Agnes Osman, y los demás alumnos, incluyendo a Parham como director y maestro de esa escuela, hablaron en lenguas. Vienen a Houston a hacer otra escuela, se repite la experiencia del Pentecostés, y ahí una persona de la raza negra habla también en lenguas, y lo invitan como él era pastor de las iglesias de santidad, lo invitan a Los Ángeles a que sea pastor. Pero cuando llega a Los Ángeles y les presenta el mensaje ahora del hablar en lenguas, lo rechazan, lo expulsan del grupo, y él se va con algunas personas a abrir una pequeña misión en una de las calles de Los Ángeles, y luego el grupo crece y se van a rentar en un local que sea en la calle Azusa, y de ahí empieza lo que se conoce como el avivamiento de Azusa en 1906. El movimiento va creciendo al punto que en la segunda década del siglo pasado, 1914, nacen las Asambleas de Dios, y las Asambleas de Dios es un movimiento pentecostal. Antes de las Asambleas de Dios, pues estaba la Iglesia de Dios en Cristo, que es mayormente de gente de raza morena, y estaba la Iglesia de Dios del Evangelio completo. Esa iglesia ya existía antes, era una iglesia de santidad, y por decisión propia, el concilio de ellos, o como se llama el movimiento de ellos, decidieron ser una iglesia pentecostal. Y entonces nacen esos movimientos pentecostales y se van haciendo fuertes. En los primeros años del movimiento pentecostal era un derramamiento del Espíritu Santo muy poderoso, mayormente acompañado de hablar en lenguas, aunque no únicamente. La doctrina que se enseñó en aquellos años fue que el bautismo en el Espíritu Santo, que enseña la Biblia, era una experiencia posterior a la salvación y acompañada de la evidencia física inicial, cada palabra es importante, evidencia física inicial de hablar en otras lenguas. No era la única evidencia de haber sido el Espíritu Santo, pero la evidencia física inicial es dogma de fe, que es el hablar en otras lenguas. Muchos milagros sucedieron, las Asambleas de Dios nacieron como un movimiento misionero y evangelístico. Promovieron la misión, promovieron el evangelismo, llegaron las carpas, las campañas. Fue un movimiento muy, muy hermoso. Pero para los años 40, el movimiento de Asambleas de Dios ya era una organización, ya era una institución con toda su jerarquía, y muchos sintieron que se había abandonado el movimiento original de la espontaneidad al mover del Espíritu Santo. Así que en los años 40, 50 empezó a crearse cierta inconformidad y a buscar nuevas experiencias del Espíritu Santo, distintas a las que ya se habían recibido, y es ahí donde empiezan a nacer los movimientos de lluvia tardía, lo original, y luego empezaron a nacer los grandes movimientos de evangelistas, de sanidades. Muchos de ellos empezaron en asambleas y los salieron de asambleas porque se hicieron instituciones en sí mismos muy grandes, como T.L. Osborne y Oral Roberts, no sé si Oral Roberts, pero T.L. Osborne sí, y otros más. Entonces, ellos empiezan el movimiento. Pero en los años 60, paralelo a ese movimiento dentro de los pentecostales, en las iglesias evangélicas o en las iglesias protestantes históricas, tradicionales, empezó a haber una especie de despertar y de deseo también por el Espíritu Santo. Y de modo que en los fines de los años 60, un ministro episcopal, Dennis Bennett, testificó una mañana en su iglesia
que había tenido la experiencia de hablar en otras lenguas. Claro que se hizo todo un reguero, pero no fueron los únicos. También hubo presbiterianos, también hubo metodistas, inclusive hubo de la Iglesia Católica, el movimiento carismático llegó a Notre Dame, la Universidad de Notre Dame y otros lugares. Y entonces se nace lo que se conoce como el movimiento carismático en los años 60. Y el movimiento carismático se hace un movimiento muy poderoso. Originalmente el movimiento carismático empieza con doctrina pentecostal, con la doctrina similar a las asambleas de Dios, creyendo que el bautismo del Espíritu Santo está acompañado por la evidencia física inicial de hablar otras lenguas. Pero la segunda generación, o poquito después de que comenzó el movimiento carismático, la importancia del bautismo del Espíritu Santo con hablar en lenguas se fue relegando y se cambió la nomenclatura a hablar de la llenura del Espíritu Santo. Y ya no se habló tanto de bautismo con otras lenguas, sino de llenura, y a lo mejor hablabas en lenguas o profetizabas o tenías mucho gozo, y se relegó la importancia de hablar en otras lenguas. Pero no se relegó la importancia de dejarle libertad al Espíritu y de buscar experiencias. La pauta, que para mí es problema, es buscar cada vez nuevas experiencias diferentes a las que ya se tenían y que tenían respaldo bíblico. Y así empiezan a nacer movimientos dentro de este grupo carismático entre los años 60 y 80, como de la risa santa, el de la borrachera del espíritu, porque decía, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del espíritu, y traducían de la embriaguez a la llenura, y decía, la llenura es como una borrachera. Entonces eran cantineros del Espíritu Santo. En los años 80 hay un tercer movimiento que es precisamente el neopentecostalismo. Este movimiento se aleja de los carismáticos y se aleja mucho más de los pentecostales, aunque se le asocia con el neopentecostalismo. Y entonces ese movimiento busca experiencias sobrenaturales. Es un grupo de movimientos, de experiencias muy fuertes con el Espíritu Santo y enfrentamiento de liberación con demonios. Se crea toda una teología de demonios, incluso aceptan ellos que los cristianos se pueden endemoniar y cosas así. Entonces, este movimiento lo inicia mayormente un señor que se llamó Pedro Wagner, ya murió, pero Pedro Wagner inicia como un estudioso, un sociólogo del estudio del movimiento pentecostal en Chile, y luego se convierte en uno de los maestros del Fuller, del seminario Fuller en Pasadena, California, y ahí estructura todo su movimiento de la tercera ola, le llaman ellos. ¿Por qué? Porque dijo, la primera ola fue el movimiento pentecostal en los 1900, a los comienzos, que sigue todavía. La segunda ola es el movimiento carismático entre las iglesias históricas. Lo que pasó fue esto: los pentecostales, cuando recibieron el Espíritu Santo, eran expulsados de sus iglesias y por eso tuvieron que fundar sus propias denominaciones. Los echaron de los bautistas, de los congregacionalistas, de la Alianza Cristiana, de los wesleyanos, de todos los grupos fueron expulsados, los movimientos de santidad. Y los carismáticos no, los carismáticos se quedaron en sus iglesias. Se hizo, de hecho, hay ministerios carismáticos dentro de las grandes denominaciones para no soltar esos grupos, porque mayormente esas iglesias se hacen grandes en número y pues eso les interesaba conservarlos. Y ahora viene este movimiento neopentecostal, independiente en sí mismo. Cada grupo es una corporación, es una institución, es una entidad propia, con su propio nombre, con su propia sombrilla, y se reúnen y se apoyan más que todo de forma fraterna o de estrategia, pero ellos son su propia autoridad. Ya no son una denominación o no están dentro de una denominación, ellos son su propia institución. Y las señales es ese énfasis en lo milagroso, en lo impresionante, en lo sobrenatural. De hecho, y por eso han llevado a la práctica en la liturgia de ellos, pues ciertas cosas que a muchos nos parecen fuera de orden, para crear un ambiente más emocional, más susceptible a ser manejado,
o ser llevado a experiencias emocionales y emocionalistas muy fuertes. El representante, ya lo dije, es Pedro Wagner. También fue otro señor, John Wimber, que también ya murió. Él enfatizaba más que todo el área de la sanidad. El neopentecostalismo, entonces, es la tercera ola, diríamos, del espíritu. Tenemos muchas reservas sobre ellos, pero así se le conceptuó y viene primera ola, el movimiento pentecostal a principios del siglo XX. Segunda ola, el movimiento carismático en los años 60 y 70. Y tercera ola, el movimiento neopentecostal en los años 80 y se fortalece en los 90 y todavía sigue muy, muy fuerte ese movimiento. Y aunque ha seguido evolucionando, todavía todos se enmarcan dentro de eso. Vamos a hablar de algunos aspectos sobresalientes. No sé si nos quieras compartir algo aquí de la confesión positiva o de estos aspectos antes de desarrollar un poquito más. Bueno, se siguió en lo que enseñan estas personas, en lo que es la confesión positiva. Frases como declara, solo confiesa y será tuyo. Hay que tener fe en la fe. Empodérate de la fe. Mi fe compromete la voluntad de Dios. Y todas estas frases son muy usadas en este tipo de cultos o de enseñanzas o de ideologías que se presentan entre los neopentecostales y hablan de que lo que tú dices, lo que tú declaras, lo que tú hablas, se va a cumplir. Tú tienes poder en la confesión que haces, tú tienes poder, o sea que ellos llevan a esta parte a un poder más allá, ¿verdad? De lo que es aún mismo la voluntad de Dios. Ellos hacen estas declaraciones y, como dices, cada vez van aumentando las ideas y van llegando nuevas cosas, y ahora ellos, está ahorita de moda, ¿verdad? El decretar, decreta que se haga esto, que se haga aquello. Hace tiempo yo leía a una persona que les decía a sus seguidores que escribieran un decreto. Y en ello, pues decretaban que iban a ser prósperos, decretaban que muchas cosas iban escribiendo, y ellos enseñaban sus decretos y muchos de ellos hasta los colgaban en las paredes, porque estaban decretando sobre ello. Hoy en día siguen en lo que estamos pasando. Hace poco yo vi un video de lo que está pasando ahorita en el mundo. Muchos de estos profetas o apóstoles, como se hacen llamar, están decretando, ¿verdad? Que va a ser destruido este virus, que va a hacer aquello y el otro. Lamentablemente, muchos de ellos, en los tiempos que hubo, creo que un huracán que venía muy fuerte a la Florida, Puerto Rico, todo eso, y ellos decretaron y se levantaban y decretaban y calmaban la tempestad y hacían decretos, hacían confesiones de esta manera. Lamentablemente, ¿verdad? Pegó el huracán, ¿verdad? Son cosas de la naturaleza que suceden, pero se levantan de esta forma, haciendo confesión positiva, haciendo confesiones, diciendo, inclusive hay gente que usa la palabra del Señor y no solamente la decretan o la confiesan, sino que ellos dicen que Dios está obligado a cumplir esa palabra. Aun cuando nosotros oramos y pedimos, y al final de nuestra oración decimos, pero hágase tu voluntad.
Y ellos no, lo dan por un hecho y lo dan también a decir que tiene que pasar porque así está escrito, porque Dios lo dijo, porque ellos lo están decretando, porque ellos lo están declarando. Eso es en cuanto a la de la confesión positiva. positiva. Hay dos lecciones más adelante, no recuerdo qué números, pero hay una lección dedicada a la confesión positiva en todos los detalles. Ahorita solamente estamos mencionando cómo lo hacen ellos. La lección nos explica un poquito sobre la fe. Es decir, la confesión positiva también se le llama el movimiento de fe, o el movimiento, también palabra de fe, o la superfe, la hiperfe. Y el énfasis está en la fe. Ahora, la lección nos menciona, dice que en la Biblia Dios habla de tres tipos de fe. Primero, la fe que salva. Dice, sois salvos por medio de la fe. Y es un don de Dios. Dice, y también está la fe como fidelidad, que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe. Entonces, es ser fiel, es ser de fiar. Fidelidad es fruto del Espíritu en la conducta de la persona. Y también está la fe como don del Espíritu, el don de fe, el don que puede traspasar montañas, el don que pudiera hacer que la persona caminara sobre el agua, por dar un ejemplo. El don de creerle a Dios para cosas tremendas. Entonces, ese es un don. Pero en ningún lugar de la Biblia se habla de que la fe en sí misma tenga poderes mágicos y que pueda ser usada como una varita mágica o como una fórmula mágica, una abracadabra. La fe no es eso. La fe es una confianza absoluta en Dios. Y la trascendencia de la fe está en el objeto de la fe. Si nosotros creemos en Dios, y es el Dios de la Biblia, entonces tenemos una fe bien fundamentada. Si creemos en cualquier otra cosa que no sea el Dios de la Biblia, nuestra fe está mal, porque por mucho que yo crea que una Coca-Cola me va a quitar la sed, no es cierto. Es un engaño para el cuerpo. Por mucho que yo crea que un mejoral me va a aliviar de una infección verdadera, también estoy engañado. El mejoral solamente ayuda a quitar la sensación de fiebre y todo eso, pero no nos quita infecciones. Entonces, por mucha fe que yo tenga eso, no va a pasar nada, porque es una fe puesta en un objeto equivocado. Entonces, la confesión positiva descansa en eso y ese es su principal error. La otra doctrina preponderante, hay muchas más y se van a ir mencionando más adelante. O sea, pudiéramos haber desarrollado muchos puntos más del neopentecostalismo, pero como son muy fuertes, se van a analizar más en detalle en lecciones posteriores. Ahorita nada más estamos mencionando las dos características sobresalientes del neopentecostalismo. La confesión positiva, que comenzó en los años 80, y la teología de la prosperidad. Van de la mano. La teología de la prosperidad enseña que un hijo de Dios no puede ser pobre, que la pobreza es señal de falta de fe o de una vida de pecado, de incredulidad. Y entonces, si tienes fe, tienes que ser prosperado, no puedes ser pobre. Y entonces, lo que sucede es que el sueño americano del que se habla, mucha gente, que es decir, una vida de comodidades, que no solamente es americano, pero todo el mundo lo quiere, una vida de lujos, una vida sin problemas económicos. Entonces se le ha puesto Biblia y se han tergiversado textos. También se va a hablar después de la teología de la prosperidad. Pero esa idea de prosperidad por visualización, por declarar, por decretar, no tiene respaldo bíblico. Las escrituras no enseñan que la prosperidad sea por declaraciones y decretos. La Biblia sí dice que nosotros vamos a ser prosperados, pero en primer lugar, si obedecemos la palabra de Dios, si hacemos caso a los mandamientos de Dios, y entonces como consecuencia de la obediencia y del cambio de conducta y de costumbres, el obvio es que vamos a prosperar.
El evangelio produce hambre por superarse. El evangelio produce el deseo de ser mejor. Y entonces eso nos lleva a ser disciplinados, laboriosos, emprendedores, ahorradores, buenos administradores. Y entonces la consecuencia a largo plazo es una vida prosperada. Es una vida prosperada. Y nosotros podemos dar testimonio que nuestra iglesia es una iglesia de personas prosperadas, pero a través de generaciones, no de la noche a la mañana. Y siempre con el cuidado de no bajar la guardia, de seguir siendo disciplinado, de seguir siendo trabajador, de no dormirse en sus laureles y de obedecer al Señor. Y además de honrar a sus padres, porque dice, para que te vaya bien y seas de larga vida, si honras a tu padre y a tu madre. Y luego de ser generosos. Dice que el que piensa en generosidades, generosamente será prosperado también, dice Proverbios. Y entonces el honrar a Dios con nuestros bienes es parte de la prosperidad, pero no como fórmula mágica, como enseña esta teoría neopentecostal. Claro que a la gente le gusta que le digan que es hijo del rey, que se merece lo mejor, que lo confiese y lo declare y lo tiene, etcétera, etcétera. Y por eso es muy atractivo este mensaje y jala tanta gente. Pero mucha gente me ha tocado ver un par de personas que se han decepcionado hasta de Dios cuando se dejaron embaucar por estas teologías de prosperidad. Las manifestaciones, bueno, yo diría las supuestas manifestaciones del Espíritu en esta teología de la prosperidad, perdón, en este movimiento neopentecostal, hablan de la borrachera santa. Casi nunca hemos oído de eso, ¿verdad? Pero sí hemos visto fotos. Sí, yo en una ocasión vi, era como un culto, era un culto que estaban teniendo. Y recuerdo bien lo que estaban haciendo. El predicador subía gente al estrado y lo hacía que leyera una palabra que viene en la Biblia, que habla sobre el cielo y la tierra, cómo son, por el poder de Dios, cómo son sacudidos. Entonces, mientras ellos estaban leyendo esta palabra, empezaban ellos como lo hacen un borrachito, ¿verdad? A moverse para todos lados. Entonces, ya cuando terminaban de leer, se bajaban como ebrios, como borrachos. Entonces, supuestamente era una de las prácticas de esto, la borrachera santa. Y lo seguía otro y leía, y iban bajando y todos iban cayéndose. La gente, había alguien que los estaba deteniendo y los iba acomodando, ¿verdad? Y todos estaban todos borrachitos. A mí me llamó mucho la atención esto. Y yo, es lo único que yo he visto de esa doctrina. De esta doctrina. Sí, realmente son prácticas extremas que no tienen respaldo bíblico. La Biblia habla de que en vez de emborracharte, seas lleno del Espíritu y no que te emborraches del Espíritu. No es esa el consejo del apóstol Pablo. O sea, es una tergiversación completa de la palabra del Señor y de la recomendación del apóstol Pablo a los cristianos de Éfeso. La segunda práctica, también extraña, es la risa santa. Esto fue en los años 90, también se le conoce como el avivamiento de Toronto, porque comenzó en Toronto, pero no se quedó en Toronto, se esparce. Como estos movimientos están siempre buscando experiencias nuevas, cada ola de moda que llega visita a todos. O sea, incluso antes de esto había lo que se llama, bueno, junto con esto, en la corriente que tiene que ver con liberación de demonios, oiga, la gente vomita y se hacen unas vomitadoras, ¿cómo se llama? Masivas, o sea, porque hay un contagio y todo el mundo está volviendo el estómago, etcétera, etcétera. Entonces, es igual aquí, la borrachera santa es un contagio psicológico de grupo, y la risa santa es igual.
En la risa santa, los que se agarran, le llaman bautismo de la risa, empiezan a reírse de forma desordenada, caen al suelo, se agarran el estómago, giran, dan vueltas en el suelo, riéndose y a veces hasta como una especie de aullidos o de sonidos casi pues de animales. Y eso provoca mucha pues temor y inseguridad pues no se siente uno a gusto en ese tipo de situaciones. Existen videos con esas experiencias que usted puede consultar, pero son prácticas que no están respaldadas por la Biblia. El respaldo que usan ellos es la vez que Sara se rió cuando el ángel de Jehová le dijo a Abraham que iba a tener un hijo Sara, y se ríe, pero después la regaña. O sea, realmente no fue ninguna felicitación porque Sara se había reído, y entonces la risa no puede usarse, o ese caso no puede usarse como precedente para hablar de risa santa como una de las manifestaciones del Espíritu. El último punto es la sanidad divina. Nosotros sí creemos en la sanidad divina, creemos en el mover del Espíritu, pero ha habido movimientos de sanidad por su gestión a gente que se le hace creer que es sana y luego resulta que es un fiasco. Otros, antes de orar por los enfermos, piden una siembra proporcional al milagro que van a experimentar. Y entonces es negociar con la palabra del Señor. Las iglesias neopentecostales son iglesias grandes, muchas de ellas son iglesias grandes, muy fuertes en cuanto a gente y finanzas, pero son muy pobres en doctrina y han devenido en giros doctrinales extraños que no tienen respaldo bíblico. Lamentablemente, muchos de nuestras gentes no son muy discriminatorios y lo que levantan en el Facebook o en el Internet lo asumen como correcto, y ahí empiezan a usar conceptos y doctrinas como si fueran correctas y se desenvuelven dentro de nuestras iglesias pentecostales. Pero hace años yo leí en un libro de teología pentecostal que si nosotros como pentecostales dejamos la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, le estamos cediendo todo lo pentecostal a estos grupos. Lo que nos hace pentecostales es eso precisamente. No es la euforia, no es la que dancemos o que no dancemos, que caigamos al suelo, no caigamos al suelo, no. Es el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Porque si no están las lenguas, no está el bautismo. Y el bautismo es una puerta, es una fuente tremenda de poder. Mucha gente ha querido conformarse con menos y entonces cae en los movimientos carismáticos de danza, de júbilo, de pasarla bonito, de sentir bonito, qué sé yo. Pero falta el poder esencial del Espíritu Santo. O irse en las corrientes casi esotéricas del neopentecostalismo, porque para tener esas experiencias, muchos de ellos han recurrido a la psicología popular, a la psicología barata de manipulación de masas, de sugestión, de mensajes subliminales, y han recurrido a textos, porque está documentado, a textos de las escuelas espiritistas, escuelas de hipnosis, escuelas de mente domina sobre materia. Esas son corrientes gnósticas, corrientes ocultistas, y para darle una sensacionalidad e impresionabilidad a los cultos, meten esas ideas, manipulan todo eso y luego lo enriquecen con luces o cultos a media luz o maquinitas de humo que está saliendo humo mientras que el orador está hablando y atrás hay una música de fondo. Esos elementos que se han agregado a la liturgia son para crear cierto ambiente. Realmente el Espíritu Santo no necesita nada de eso, hermanos. El Espíritu Santo solamente requiere un vaso dispuesto
y una iglesia dispuesta y receptiva para glorificarse y manifestar su función y su poder. Yo les he comentado a mis alumnos y a veces en la iglesia que cuando yo comencé el ministerio, tomé una decisión y fue no estudiar oratoria, retórica. Hay textos de retórica muy buenos, pero yo no quería ser un orador elocuente. Yo siempre quise ser un maestro bíblico. Y eso hace el discurso más simple, más sencillo, pero porque yo creo que el poder realmente está en la palabra de Dios y no en la elocuencia del instrumento que porta el mensaje. La escuela neopentecostal lo que buscan son impactar con momentos sobrenaturales bien electrizantes de emoción, pero usando los recursos del mundo. Muchos de ellos conceptos espiritistas, de hipnosis, de sugestión colectiva, de psicología de la más barata que hay en el mercado, y dejando, sobre todo creando una imagen a la personalidad. Las iglesias neopentecostales han desembocado en cultos a la personalidad. Las denominaciones no tienen estrellas como un personaje que domina la denominación. No. Los movimientos denominacionales son movimientos en cierta forma anónimos, con un solo mensaje. Y vienen líderes y pasan líderes, vienen pastores y pasan pastores, y la obra de Dios sigue adelante, porque no depende del hombre. Las iglesias neopentecostales dependen del líder. Y entonces cuando el líder cae, cuando el líder fracasa o muere, desaparece el movimiento. Hace como 10, 15 años estaba el movimiento, bueno, está todavía en Supergracia, pero ha devenido muchos movimientos porque el líder, Miranda, no recuerdo, siempre se me olvida el nombre del señor. Después dijo que era el anticristo, y luego dijo que era Cristo, y luego dijo que era el Espíritu Santo. Es decir, se echó a perder en su doctrina, y el movimiento fue arrastrado a la herejía. Entonces, el movimiento neopentecostal tiene figuras que dominan los canales de televisión, son dueños de canales de televisión y levantan fondos millonarios, pero para eso tienen que seguir buscando nuevas modas, porque esto es como la droga, quiere más siempre. Nosotros nos debemos conformar con el mensaje del Evangelio. Me gustó mucho este último párrafo, si lo quieres leer, Almita, porque nos ayude en esta última línea. Los pentecostales, dice, creemos en un Dios que sana y que a manera de providencia nos da también la ciencia médica. El Señor sana a quien Él quiere, cuando Él quiere, no ocupa nada del enfermo. Esa es nuestra fe. Dios sana y Él es soberano. Hemos visto su mano sanando y hemos visto llevarse a sus hijos a su presencia. Y entonces escribía yo ayer en mi Face, este es un ganar-ganar. Como decía Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Queremos que la gloria de Dios se maneje, queremos obedecer lo que dice Pablo en Corintios, que todo lo que se haga en la iglesia sea para edificación. No vamos a pasarla, no vamos a divertirnos, no vamos a matar el tiempo. De hecho, ya deseamos estar allá para reunirnos como iglesia, pero para edificarnos unos a otros. Las cosas las hacemos decentemente y las hacemos con orden, de modo que el único que sea glorificado es el Señor Jesucristo, que fue el que compró la iglesia con su sangre. Los demás, de pastor, diáconos, elementos que sirven en la iglesia, todos solamente somos instrumentos. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Vamos a orar al Señor para que Él nos ayude a tener entendimiento. Respetamos las posturas de otras iglesias, pero tenemos que ser muy enfáticos en lo que percibimos como errores del neopentecostalismo. Señor, en esta mañana yo te pido bendición para mis hermanos, que nos ayudes a ser sabios, Señor, que nos ayudes a tener discriminación, o sea, que sepamos discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Respetamos las posturas de muchos, sus modas, sus formas de vestir incluso, o de hacerlo. Pero, Señor, te damos gracias porque tú te has mostrado, te has hecho palpable y evidente en nuestros cultos.
ha respaldado la predicación de tu palabra. Creemos que la palabra que presentamos está respaldada por ti, es de acuerdo a tu consejo, y en ella nosotros nos movemos con libertad, porque donde está tu espíritu, ahí hay libertad, hay gozo, hay poder, hay señales, hay maravillas, hay dones, hay operación de milagros. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre. No has cambiado en tus propósitos, no has cambiado en tu poder, no has cambiado en tus designios, Señor, y sigues queriendo mostrar tu gloria entre tu iglesia. Ahora, inclusive, para ti no hay distancias. Aún a la distancia oramos y las personas son sanadas y tú eres glorificado, Señor, porque el que hace las cosas eres tú. Bendice a tu pueblo, Señor, y guárdanos en el camino de la verdad, en el camino de la libertad y en el camino del mover de tu Espíritu Santo. Amén. Que Dios me lo bendiga. Le dejo el lugar a mi hermana Lori. Le damos la bienvenida. Ella es la asistente de la tesorera de la iglesia y tiene un mensaje muy importante para ustedes. Nos vemos a la tarde a las 5 desde el santuario. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Me gozo en saludarlos, aunque sea por estos medios. Aquí me acompaña mi hijo Esteban en esta mañana. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias en Malaquías, capítulo 3, versículo 10, para dar principio a esta lectura todos juntos. Dice así: trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunda. Amén. Hermosa es la palabra del Señor que nos invita a dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Vamos a tener un tiempecito para poder entregarlos usando el Cash App que hemos estado usando en nuestra iglesia. Este es el Cash App que estamos usando, hermanos. Es muy fácil de instalarlo en sus teléfonos. La primera parte, usted indique la cantidad que desea poner de ofrenda, de diezmos, de ofrenda de pastor o misiones. El segundo paso es usted buscar ahí el nombre de la iglesia, Iglesia Betel TX. Asegúrese que pueda ver la figura de la iglesia, que es la del Betel. El número 3, indique para qué es esa ofrenda: para diezmos, para misiones, para ofrenda pastoral, ofrenda de escuela dominical. Es muy importante que usted llene ahí el espacio de la número 3. Y en 4, nada más oprima usted el botón donde dice Pay y así se estará mandando su ofrenda o su diezmo a la iglesia. Ok, así vamos a cantar un himno, hermanos. Somos el pueblo de Dios para la ofrenda en esta mañana. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial.
y vamos a inclinar nuestro rostro para orar por esta ofrenda en esta mañana. Hasta ahora, Señor, estamos pidiendo, Padre, por esta ofrenda que ha estado reunida en esta mañana, Señor, de igual manera, a cada diezmo que ha sido entregado, Padre. Tú bendícelos en una manera especial, bendice la fuente de donde provee este dinero, Padre, los trabajos de cada hermano, Señor, su casa, sus hogares, Señor, bendícelos de igual manera. Todo esto te pedimos en tu nombre. Amén. Me dio mucho gusto, hermanos, saludarlos por este medio. Los anuncios de esta mañana, aquí los esperamos a las 5 de la tarde para gozarnos juntamente todos cantando y alabando al Señor por la palabra, por nuestro hermano David, nuestro pastor. Se les extraña mucho, así como dijo al principio nuestra hermana Alma, anhelamos, yo sé que como yo, muchos de ustedes anhelan estar en la casa del Señor, pero sabemos que muy pronto vamos a estar ahí para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y mientras que eso pase, hermanos, vamos a ser firmes y confiando que el Señor está siempre con nosotros. Que Dios me los bendiga y los quiero mucho en el amor del Señor.